Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia y gracias por la bienvenida también a lo del Encuentro Nacional de Astronomía número 26. Mi nombre es Brian, soy astrónomo aficionado, planetarista y escritor y pertenezco al proyecto Mochileros Astronómicos. Soy director del planetario Canopus en Asunción, Paraguay, y formo parte de la Asociación de Planetarios de América del Sur, International Planetarian Society, y también formo parte de la cadena o línea de divulgadores y representantes de la marca Evans & Sutherland, Digistar y Open Space Project en Sudamérica. Para quienes no me conozcan, yo inicié, mi carrera divulgativa con el proyecto Mochileros Astronómicos, que era justamente un proyecto donde viajaba por Sudamérica enseñando astronomía de forma aficionada y también visitando planetarios, observatorios y lugares donde podía enseñar astronomía de forma, aficionada, haciendo divulgación. Y esto me llevó a recorrer unos 8 países y un poco más de 250 ciudades, entre ellas 50 planetarios y un poco más de 25 observatorios astronómicos. Hoy día radico en Paraguay y administro un planetario, como mencioné al principio. Soy autor de 2 libros. El primero, que va muy ligado a esta presentación, es El Planetarista, guía para el divulgador de los planetarios, y Migrantes a Marte, que es una novela de ciencia ficción. En el libro del Planetarista resumo todo lo que fue mi viaje, mi experiencia, mi aprendizaje y lo que pude compartir con todos los planetarios que visité y por lo cual hoy día pertenezco a estas asociaciones mencionadas. Vamos a hablar un poco de la historia de los planetarios brevemente antes de llegar a lo que es el tema de la celebración, el porqué de la celebración de los planetarios. Y es que la idea como tal de un planetario o de un espacio donde podamos representar el cielo y las estrellas no viene desde hace 100 años, sino desde hace más de 300 años. En el año 1664, en lo que era la antigua Europa, en Países Bajos, lugares como Rusia, Alemania, se popularizó la idea de la esfera de Gottorp. Era justamente una esfera terrestre donde se podía ingresar y dentro existía en el techo una representación artística de las estrellas y constelaciones. Acá pueden ver una réplica mucho más moderna, obviamente, de cómo funcionaba. Y es que justamente estar allí era simplemente para leer un libro, tomar un té, un café o básicamente inspirarse observando el cielo de forma artística y tomando en cuenta los catálogos de estrellas de la época. Recuerden que el cielo de 1664 o de esa época 1600, 1700, los catálogos no estaban totalmente actualizados, por tanto lo que más se conocía era el cielo del norte. Todavía no se habían, sino hasta después, finales de 1700, catalogado los cielos del sur. Ahora, esto fue una principal idea de un planetario hasta que en el año 1700 en Países Bajos, en el planetario de Isinga, justamente se construye en su techo un mecanismo o una serie de aparato mecánico que representaba el movimiento de las estrellas y de los planetas o de los objetos celestes básicamente. No era per se un lugar donde ibas a ver estrellas y constelaciones, sino más bien a entender el funcionamiento de la mecánica celeste o la mecánica de las estrellas y de los planetas. Hasta el año 1913, este señor llamado Wallace Atwood fue quien tomó alguna de estas ideas anteriores y construyó una esfera de cobre o de bronce a la cual tenía muchos agujeritos. Y a partir de allí invitaba a la gente a que entrara para que al dejar pasar la luz se notaran algunas constelaciones y poder dar algunas clases de las estrellas que en esas noches o en esos cielos de Estados Unidos justamente podían las personas observar. Fue entonces como todo este conjunto de antecedentes se inspira en Alemania hacia el año 1921 al ingeniero Walter Bauerfield, mi alemán, a que justamente diseñe un aparato para Oskar von Miller, quien era el director del observatorio o el museo de Múnich, porque querían innovar, querían hacer algo novedoso dentro de su ciudad. Entonces este ingeniero, conjuntamente con otros ingenieros de la casa Zeiss, también impulsan la creación del primer aparato proyector, el Mark I. Y básicamente consistía en un aparato óptico mecánico que proyectaba las estrellas en una cúpula. En el año 1923, se hace justamente esta primera demostración y como los alemanes tienen la costumbre de mejorar todos sus diseños, ellos entonces
empiezan a realizar demostraciones al público muy exclusivo, a públicos muy de élites, para poder entonces conocer a través de sus experiencias cómo mejorar este producto. Durante 1924, o sea, durante todo un año, 1923 y 1924, se hicieron más de 300 demostraciones en la azotea del Museo de Múnich. Y esto obviamente inspira a otros inversionistas y a otros estados, en este caso de Alemania, a que hacia la ciudad de Jena se construye el primer planetario que fue abierto al público. El planetario de Jena fue abierto en el año 1925. Entonces tenemos 1923, 1924 y 1925. Estos 3 años de progreso, de tecnología y de innovación hacia lo que es una institución como el planetario significa muchísimo. Porque ahora, pasando 100 años apenas, la tecnología ha dado pasos agigantados. Ahora bien, a partir de esto, de 1925, se masificó lo que fue la construcción y el desarrollo de la tecnología para planetarios. Al punto que, atención a esto es un paréntesis, hoy día existen tantos planetarios como contaminación lumínica hay en el planeta. Ahora bien, ¿era la contaminación lumínica de 1923 al 25 tan fuerte como lo es ahora? No, pero lo que realmente atraía al planetario no era el hecho de poder ver el cielo, porque en estas ciudades como Berlín, París, Londres, Nueva York, que eran muy iluminadas porque ya había electricidad y centros básicamente poblados, bastaba con salir 5 o 10 kilómetros y ya podías estar ante un cielo muy, muy limpio y libre de contaminación. Lo que realmente era el atractivo era la máquina, el aparato que hacía posible observar el cielo tal cual como lo veías a unos 5 kilómetros de ese lugar. Era el hecho de que haya tecnología que te permita observar el cielo. Bien, ya he visto el cielo, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo es que eso se mueva. Lo nuevo es que haya esa sensación de inmersividad y además aprender qué es lo que estás viendo, que a 5 kilómetros no tienes a nadie que te lo explique, pero acá adentro tienes esa sensación de movimiento, esa sensación de que viajas en el tiempo. Eso era el verdadero atractivo de los planetarios y lo sigue siendo ahora. Entonces, eso obviamente se regó como pólvora, como dicen, se regó por Europa, se regó por Estados Unidos, y es en Estados Unidos que justamente adquieren esa tecnología, pero también la modifican. Es aquí donde entra Armand Spitz, un ingeniero óptico de Estados Unidos que desarrolla el Spitz A1, justamente una réplica o un diseño propio de lo que es un aparato proyector, pero no lo hace con la intención de tener algo mejor, sino de poder comercializarlo. Es justamente Estados Unidos es el país que comienza una ola de comercialización de planetarios, no solo para los estados de Estados Unidos, sino también para las escuelas. Lo hizo pensando en la portabilidad, el hecho de poder llevarlo a las escuelas de ese país. Tal así que el producto fue todo un éxito, creando lo que ahora vemos acá a la izquierda, que es el Spitz Classroom, o el Spitz que se va a las escuelas, ¿no? El Spitz del salón de clases, que, si no me equivoco, el planetario de Nueva Esparta, el de la Armada, no sé si pertenece a la Armada, pero tienen uno allí. Ahora bien, a partir de esto, el concepto de planetario móvil o planetarios escolares salen de la casa Spitz. Hoy día decimos casa Spitz porque es una compañía de fabricación de planetarios asociada a Evans & Sutherland, que es con la compañía con la que actualmente estoy trabajando. Esto hizo que se diera una competencia y Zeiss, que ya se había quedado atrás, por así decirlo, con su Mark I, empieza a desarrollar el Mark II, Mark III, Mark IV. Eso ya estamos hablando de los años 50 y 60. Y a partir de allí, Zeiss decide que no quiere quedarse en Europa, sino cruzar el continente, más allá de Estados Unidos, cruzar hacia Sudamérica. Y evaluando la situación política, social y económica de Sudamérica hacia los años 60, es donde encuentra el gancho, por así decirlo, comercial, y hace intercambios entre los países. Recordemos que Alemania estaba en plena recuperación por la Segunda Guerra Mundial y estaba en plena Guerra Fría. Alemania estaba dividida y por tanto tenían que buscar la manera de recuperar justamente, de obtener ingresos, no solamente de dinero, sino de recursos. Hablamos especialmente de la Alemania comunista, que
se encargó de hacer esos intercambios a través de comida e insumos de Sudamérica hacia la Alemania comunista, no la Alemania democrática, e hizo estos intercambios, ¿no? Estos intercambios sobre yo te doy aparatos y vos me das bananas, en el caso de Ecuador, me das cacao, en el caso de Ecuador, me das café, en el caso de Colombia, me das algodón, en el caso de Venezuela. Pero en el caso de Venezuela, quiero que ustedes sean los que vayan al Planetario Humboldt y pregunten sobre la historia de cómo llegó ese aparato allí, porque justamente hacia 1961 llega el Mark III, que posteriormente fue modificado y es ahora un Mark III Plus, como le llamamos en el Planetario Humboldt. Y digo llamamos porque gracias a este aparato yo me formé como planetarista entre el año 2011 y 2017, que trabajé allí, tuve el honor de formar parte del staff de planetaristas del Planetario Humboldt. Y pues es mucho lo que se aprende no de la historia de los planetarios, sino del funcionamiento de estos aparatos que obviamente marcaron un antes y un después en la historia de la divulgación de la astronomía. Ahora bien, a partir del año 1960-70, la casa Spitz, la casa Evans and Sutherland, comienza a desarrollar tecnología por computadora, tecnología justamente de modelados 3D, de simulaciones, se presentan en ferias futuristas y también hacen una participación en la serie Star Trek, que sabemos es una serie que para la época era muy futurista, y esto obviamente se hizo gracias a la tecnología de Evans and Sutherland. Ellos también crean el primer teatro IMAX con proyección, con tecnologías de proyección. Ya tenían los proyectores digitales. Es en el año 1982 cuando se crea el primer planetario digital. Justamente la casa de Evans and Sutherland lo hace. En 1982 crean el Digistar 1, el primero de los 7 que actualmente existen, pero eran muy pocos los que habían. Y miren esto, al año 1983 se inaugura el Museo de los Niños de Caracas, pero sin este edificio, sin el planetario. Es decir, el edificio que está sobre la avenida Bolívar, llamado La Conquista del Espacio, no existía. Fue entonces a partir digamos, las gestiones de Rafael Caldera y su esposa Alicia Petri de Caldera, que se comienzan las negociaciones con la NASA justamente para traer algo más novedoso por el auge de la carrera espacial. Y es entonces cuando el edificio de La Conquista del Espacio se inaugura en 1992 y el planetario adquiere Digistar 1, pero en 1995 es reemplazado con Digistar 2. Es decir, era el primer planetario digital de Sudamérica, el más moderno, justamente para la época, de 1992. Ahí comenzó una variedad de opciones para lo que eran los fans del Planetario Humboldt de Caracas y del Museo de los Niños de Caracas, porque era toda una novedad. Obviamente las administraciones son distintas, ¿no? Sin embargo, hoy día no sé cuál es el estatus de este planetario. Sí tuve la oportunidad de estar allí porque yo trabajé en el Museo de los Niños, en el área de la conquista del espacio justamente, y conocí bastante bien el aparato proyector y la verdad que era toda una sensación, a pesar de que eran solo líneas y puntos, lo que como lo pueden ver allí, era realmente novedoso. Aquí tenemos que a partir del año 2002 en adelante, la tecnología ya y la computación y todo lo que fue el desarrollo informático ya dio pasos súper agigantados y se revolucionó el hecho de la tecnología digital. En el año 2010 ya los proyectores digitales ya estaban tomando protagonismo y ahora en esta década del 2020, casi 2030, tenemos más de 4.000, casi 5.000 planetarios en el mundo. Muchos de ellos digitales, muchos de ellos fijos, analógicos, muchos de ellos híbridos, es decir, que mezclan estas tecnologías y que justamente también están en crecimiento, así como la población y también la contaminación luminosa. Como dije, hoy día estamos compitiendo contra eso en el mundo de los planetarios, pero también son muy pocos. Casi 5.000 planetarios contra una población creciente de más de 8.000 millones de habitantes. En ese sentido, quiero también que ustedes mismos se den cuenta de cuántos planetarios hay, por ejemplo, en Sudamérica, cuántos hay en Venezuela, cuántos hay en África, ¿no? Ahora,
Hoy día los planetarios son mucho más que estrellas en el domo. Las tecnologías nos han permitido hacer de todo tipo de proyecciones, no solo en el ámbito astronómico, sino también en el ámbito de la naturaleza, el océano, el espacio, las ciudades. Básicamente se puede hacer todo en un planetario con proyección 360, pero eso también está implicando un riesgo para los mismos planetarios, porque se están convirtiendo en cines redondos. En ese aspecto, muchos planetaristas han optado por realizar funciones en vivo con proyección 360, porque la calidad humana es insuperable. Sin embargo, hoy día los planetarios son usados mucho más que para enseñar estrellas, sino que también se hacen conciertos, se desarrollan nuevas tecnologías. Y esto que quiero mostrarles acá es justamente el planetario de la ciudad de Rosario, en Argentina, que es el gemelo del planetario de Caracas, el Humboldt. Pero ellos recientemente, en septiembre 21 de este año, inauguraron su primer planetario o sus primeras proyecciones digitales. O sea que ya incursionaron en lo digital para no quedarse rezagados. Sin embargo, yo soy de los que piensa que estos aparatos no son antigüedades, sino reliquias que justamente tienen un valor muy significativo para quien es planetarista y ha trabajado con uno de estos. Ellos no reemplazaron su aparato central porque es el corazón de todas las presentaciones y es lo más bonito que hay, porque ningún planetario digital de la época o de ahora hace las mismas proyecciones de estos aparatos. No hay nada, ahora no fabrican cosas como antes, ¿no? Sin embargo, las tecnologías de proyección analógica han evolucionado muchísimo, tanto de analógico a digital, y el hecho de que puedan hacerse combinaciones de estas tecnologías son muy sorprendentes. Pero no todos los planetarios son iguales. En este sentido, quiero hablar de la International Planetarium Society y la Asociación de Planetarios de América del Sur, solo por mencionar dos asociaciones a las cuales pertenezco. Y es que los planetarios, todos son diferentes, todos son administrados por diferentes, digamos, directivos. No es lo mismo un planetario como el de la Armada de Venezuela, que es el Humboldt, como un planetario privado, como el Museo de los Niños, o un planetario universitario, como el de Nueva Esparta, que no sé si es universitario realmente, o el de Maracaibo. Todos los planetarios, a pesar de perseguir los mismos objetivos, no evolucionan de la misma manera. Hay algunos que se han quedado atrás en el tiempo, otros que han evolucionado pero solamente pasan películas o simplemente siguen una cadena, digamos, de funciones estándar que nunca cambian. Pero también existen estas asociaciones que se encargan de mantener la comunicación entre planetarios de diferentes partes del mundo para conocer más de sus progresos, sus avances, aportar ideas, compartir experiencias, aprender muchísimo, porque al final somos una comunidad. Somos una comunidad de planetarios que buscan crecer y que buscan entre ellos apoyarse. Si algún planetarista de X país necesita el apoyo de otro planetario, de alguna tecnología o de alguna asesoría, puede meterse en estas asociaciones. Lamentablemente ninguno de los planetarios de Venezuela forma parte de esta asociación, pero no significa que no lo puedan hacer. Están totalmente invitados. Y ya que son de Venezuela y yo soy de Venezuela, pero vivo en Paraguay, yo puedo también ayudarles a que obviamente para mi país haya un planetario, que haya alguien representando algún planetario en Venezuela. Ya se han pasado muchas invitaciones durante varios años, pero como dije, las administraciones son tan diferentes que es prácticamente imposible ponerse de acuerdo. Y en este sentido ahí es donde entran ustedes, los que están escuchando esta presentación y los que puedan visitar el planetario. Ya que todavía queda un año de divulgación de lo que es el centenario, de celebración del centenario de los planetarios. Y aquí quiero que ustedes sean los que lleven sus ideas, lleven sus aportes y traten de hacer que los planetarios hagan cosas distintas. No esperen a que el planetario publique lo que va a hacer en el año, porque como dije, su administración quizás sea muy cuadrada y no tenga esas ideas de progreso. Pero si los astrónomos aficionados, los divulgadores, los científicos, proponen ideas a los planetarios no se van a negar. Yo propuse muchísimas ideas en el Humboldt y en el Museo de los Niños y ninguna se me negó, porque obviamente se trata de innovar. Ahora voy a presentar, para finalizar, un pequeño video sobre el centenario de los planetarios y al finalizar, pues, antes quiero hacer esta reflexión. Queda un año de centenario de los planetarios, pero probablemente los planetarios como los conocemos ahora en 10 o 20 años ya no van a ser iguales. Ya tenemos tecnología de 360, tecnología inmersiva, tecnología de realidad virtual y holográfica a las puertas, y ni hablar de la inteligencia artificial que ya está haciendo las suyas dentro de muchos planetarios. Así que bueno, lo que busco es que ustedes traten de innovar
por su cuenta, con su creatividad, con sus conocimientos dentro de los planetarios. Visiten algún planetario y si necesitan más información sobre otros planetarios pueden también contactarme en mis redes sociales como Mochileros Astronómicos o Planetario Canopus o directamente en los grupos de WhatsApp donde algunos ya me conocen. Mi nombre es Brian, muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Vamos con el pequeño videito y finalizamos por el día de hoy. Chao, chao. El cielo nocturno, fascinante y misterioso. 100 años atrás, un invento trajo el cielo a la tierra. Inspirado por el fundador del Museo Alemán en Múnich, Oskar von Miller, desarrollado por Walter Bauersfeld, diseñador ingenioso de Zeiss. Las primeras estrellas artificiales se iluminaron en 1923 y desde 1925 se mostraron en el primer planetario. Hoy hay más de 4.000 planetarios alrededor del mundo. El cielo estrellado fue solo el principio. Hoy, las proyecciones nos llevan aún más adentro en el espacio. Los planetarios son nuestro portal hacia el universo entero. Los planetarios cuentan la historia de nuestro sistema solar, de nuestro planeta, e incluso de nuestra propia historia. Ellos explican el cielo nocturno, despiertan la curiosidad sobre lo desconocido, nos inspiran y amplían nuestros horizontes. Asumen las más grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Los planetarios promueven la comprensión de las conexiones globales y estimulan la ciencia y la tecnología. Los planetarios ofrecen diversidad, combinan ciencia, arte, cultura y educación bajo un solo techo. Nuestro conocimiento del mundo sigue evolucionando y con él los planetarios. Lo han hecho ya por 100 años y continuarán evolucionando en el futuro. ¿Cuáles secretos exploraremos a continuación?